Bienvenidos al aire, el podcast donde cada vuelo cuenta una historia. Soy Indris Díaz y los invito a explorar el fascinante mundo de la aviación a través de conversaciones íntimas con aquellos profesionales que lo viven desde adentro. Aquí descubriremos sus experiencias, sus pasiones y los momentos más impactantes de sus carreras. Prepárense para despegar con nosotros a un espacio donde las voces de aviación se elevan. Bienvenidos a un episodio más de Al Aire. Y bueno, hoy ustedes me lo pidieron. Indris, tenés que invitar a un técnico a tu podcast. Y como lo ven, les traigo un invitado especial, Raúl Velázquez. Un gusto tenerlo por acá conmigo. ¿Cómo está? Igualmente, gracias por invitarme. Qué hermoso hangar. Voy a comenzar con una pregunta que todo el Esta es la mundo... oficina. Esta es su oficina. Qué bonito decir eso. A mí me encantaría saber cómo se estudia para ser técnico en aviación. Es una carrera como, como todos los técnicos. Son 3 años. No es un título universitario. Hay escuelas especiales para técnico de aviación y básicamente hay un requerimiento de una cantidad de horas de teoría y práctica en donde uno mira todos los temas que tienen que ver con la aviación. eh, Temas generales de aviación, temas de motores de aviación y los temas de los fuselajes de aviación. Entonces, hay escuelas que lo pueden sacar en 2 años, hay escuelas que lo pueden sacar en 3 años, pero después de graduarse uno de la escuela, básicamente el proceso es ir a una entidad del gobierno, Aeronáutica Civil, y aprobar los exámenes que la ley, que el gobierno exige que uno apruebe. Ok, y en ese caso, o sea, la educación general le encierra muchos aviones y ya luego le vienen las habilitaciones. ¿O cómo funciona en este caso? Es bien cercano a eso, pero es más generalizado. Uno estudia, bueno, en las materias generales hay matemáticas, hay física, hay varias cosas que son normales y para todas las carreras, pero en las más específicas de aviación, uno estudia prácticas de taller, seguridad en el taller, uno tiene estudios de lámina, trabajos de lámina en los aviones. La mayoría de los aviones, los más viejos específicamente, son de metal, son de aluminio. Los más nuevos ahora son de fibra de carbono. Aquí tenemos un buen ejemplo, aquí tenemos un avión del 75 y un avión del 2021, creo, uno de los más nuevos que hay. Y uno estudia sobre cómo reparar láminas, cómo remachar, cómo doblar lámina en general. Uno practica cómo soldar en general. Uno puede soldar tubería, uno puede preparar tubería para los combustibles, para aceite, en diferentes maneras. Uno estudia electricidad básica, eh, un montón de cosas sencillas de electricidad que están aplicadas en la aviación. Entonces, lo que es un relay, que todo el mundo sabe lo que es un relay, los técnicos eléctricos, lo que es un switch o un interruptor, lo que es una bomba eléctrica, lo que es generalmente, por temas de seguridad y reglamentos de las aerolíneas, es importante que el técnico reciba el curso de familiarización de ese avión. Ok. Sea que el técnico va a trabajar solo en la línea de Boeing, o sea que va a trabajar en la línea de Airbus, o en las escuelas va a trabajar en los Cessnas, o si va a conseguir trabajo en una empresa donde hay helicópteros solamente. Entonces, es casi mandatorio que uno reciba el entrenamiento en ese equipo en el que va a trabajar. Ah, ok. Porque pasa que yo sé dónde está la bomba primer, le llamamos, la bomba que suministra combustible en el Cessna. Saliendo de la escuela yo sé eso, porque estudié en el Cessna, pero no sé dónde está la bomba que primea un avión diferente. Voy a explicar un poco para los que no entienden y los que no saben. En el caso de tripulante de cabina, ¿no? Para que veamos un poco la diferencia. Ujú. Como tripulante de cabina en la escuela, saco lo que es la educación. Cuando yo voy a aeronáutica, me certifican, obtengo una licencia y para yo poder volar en algún avión, pues ya tengo que certificarme y me dan una habilitación. Y en mi licencia está la habilitación, por ejemplo, Boeing 737, Airbus 320 o A320 y 319. todo. Entonces ahí en la licencia van, En la de nosotros es diferente. Bueno, en Honduras. ok, En Estados Unidos también es igual que la hondureña. Uno es mecánico
y donde trabaje funciona la firma. En Costa Rica sí. En Costa Rica sí le ponen a uno la habilitación. Usted puede trabajar en este avión y nada más. Eh, Creo que en Europa también funciona por habilitaciones. Yo recibo el curso del 787, yo puedo trabajar en el 787. Y Ok. aunque haya trabajado 100 años en el 787, no puedo trabajar en un Airbus en Europa. Pero aquí en Honduras sí funciona. Sí puedo ser mecánico general. Está dividido entre aviones menores de 7.500 kilogramos y superiores. Esa es la única diferencia. A mí me encantaría saber cómo usted inició en este rubro de aviación. ¿Qué lo atrajo a esto? ¿Cómo inicié? Bueno, inicié hace un montón de años. Específicamente, yo creo que cuando tenía como 17, 18 años. Después de salir del colegio, yo estuve incluso un año solo trabajando porque mi sueño frustrado, era ser piloto de la Fuerza Aérea Israelí. Eso era lo que yo quería. Yo cuando llegué a los 16 años, en algún lugar yo miré, yo quiero ser piloto de eso. Pero usted se quedó en Honduras. Y yo soy de Honduras, yo no sabía nada de la diferencia entre ni siquiera las fronteras, ni que los gringos y que eso. Yo quería ir allá y aprender a volar allá. Pero Interesante. obviamente cuando ya llegué al mundo ya no era lo que yo pensaba. Entonces tenía un amigo que era un líder de la iglesia donde yo asistía. Y él me dijo, mira, ¿quieres estudiar mecánica? Hay una misión evangélica que está en Ciguatepeque y ellos están pensando abrir una escuela de mecánicos. Entonces yo dije, bueno, pues mecánica está cerquita de los aviones. A mí me gustaba desarmar cosas. Yo le reparaba las planchas a mi mami, las licuadoras. No, las licuadoras no, sí, la licuadora de hacer los queques. Ajá. ¿Te Esas traía eso? cosas se quebraban del pegue del conector, porque la gente los ala del cable, entonces se Ajá. revientan. Entonces yo reparaba eso, yo a la ferretería y compraba un conector y le reparaba la batidora a mi mami. Y cuando él me dijo, puedes hacerte mecánico, yo dije, está bien, o sea, vamos a probar. Nos llamaron, nos seleccionaron y la escuela la iban a abrir por primera vez y era una misión evangélica que se llama Mission Aviation Fellowship. Y ellos tenían unas avionetas y ellos dijeron, vamos a poner mecánicos. Entonces hicieron un llamado nacional y logramos 13 ser admitidos originalmente para los exámenes de admisión. De los 13 pasamos 6, creo. A los 2 meses solo habíamos quedado 3 y esos fueron los que nos graduamos. Habemos 2 todavía trabajando como mecánicos de esa promoción y uno de ellos pues se dedicó a los negocios de su familia. En la siguiente promoción, entonces me llamaron a mí a dar clases. Entonces ya fui como instructor de la segunda promoción, que Ok. también solo se graduaron 3. Que estando tan cerca, ¿en qué momento dejó de querer ser piloto? Ya cuando me hice viejo, no sé. Es más, todavía no he dejado de querer ser piloto, pero sí ya cuando uno ya pasa el tiempo, va cambiando sus prioridades, no va cambiando sus amores, pero va cambiando sus prioridades. Ahí estamos, todavía trabajando con aviones, me encanta trabajar en aviones. Cuanto a su trayectoria profesional, ¿ha trabajado solo aquí en Honduras o ha estado fuera del país? He trabajado en un lugar donde no debería decir que había trabajado, porque me van a quitar la visa, pero sí, trabajé en América del Sur también. Tuve oportunidad de ir a América del Sur. Estuve allá una bonita experiencia, trabajando en un lugar donde no hay nada más que el monte, tractores y el avión. Sí. Fue en una finca y tenían como 11.000 hectáreas de terreno y fumigábamos día y noche. Y solo teníamos un avión y me llevó un amigo que es piloto con el que yo trabajé en una compañía aquí en Honduras y fumigábamos soya, fumigábamos girasol. O sea que trabaja en un avión de fumigación. Era un avión de fumigador, un fumigador. Y estuve en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, pero solo estuve un año allá. Y después ya, porque tenía que venirme, ya no me pagaban lo que yo quería que me pagaran, y entonces ya decidí venirme. Aparte de que el sacrificio que eso conllevaba era muy alto. Los hipotes, mis hijos estaban adolescentes, en plena adolescencia, y prácticamente estaban abandonados porque yo allá a un montón de horas de camino y pues mi esposa pues los cuidaba y todo, pero y era un lugar donde yo no podía salir solo 4 días al mes. Después de estar 30 días me daban 4 días libres. Y para ir a la ciudad, a llegar a un banco, yo tenía que manejar
una hora para salir de la propiedad y después otras 4 horas para llegar al banco. Era una cuestión bien difícil, me sirvió económicamente, Claro. pero era mucho el sacrificio. Entonces eso fue en el 2012, me vine para acá en el 2013 y en el 2013 llegué a un lugar que se llama Escuela Horizontes. Ahí llegué a buscar clases, a buscar información sobre cómo hacer que mi hija se hiciera piloto. También le encanta el rubro. No le gustaba tanto después, pero sí le llamó la atención. Y resulta ser que ella se dedicó a otra cosa y el varón, que estaba 3 años menor, a él sí le gustó. Y sí, gracias a Dios se hizo piloto. Ahorita ya es piloto comercial. Es piloto instructor de Horizontes. Es una gran bendición, un gran agradecimiento para Horizontes, porque aparte de que me dieron trabajo, me permitieron que mi hijo cumpliera su sueño, que en el fondo, allá bien adentro, no deja de ser mi sueño. El hecho de que el cipote se gradúe y que el cipote ya pueda ser independiente, a todo papá le hace sentir satisfecho. La gente desconoce mucho la figura de un técnico de aviación. De Ok. hecho, mucha gente no sabe que en un vuelo comercial va un técnico a bordo. O sea, según las personas normalmente solo va el capitán, el copiloto y la tripulante de cabina, pero no saben que va un técnico, un profesional en Es el verdad. avión. En muchas aerolíneas lo hacen, porque si no se hace así, tendría que tenerse una empresa o un empleado mecánico en cada lugar donde el avión llega, porque el avión va a llegar y es posible que en el aterrizaje se le encendió una luz de alarma por una cosa sencilla y no lo puede tocar nadie más que un técnico certificado. O sea, regulatoriamente hablando, no es que tiene que ir en el avión, sino que tiene que estar en donde va a aterrizar, en Tiene donde que, va. o sea, a la Tiene que haber compañía le conviene tener un técnico donde el avión aterriza. una pregunta que nos hace, bueno, que se hace la gente. Yo conozco un poquito más del rubro, así que Ajá. hablo de lo que me preguntan. Me decían, Indris, ¿cómo un técnico sabe en qué momento reparar alguna pieza de un avión? Bueno, hay dos maneras y es el mantenimiento preventivo, que ya el fabricante desde que hace el avión le dice a todos sus clientes, a todos sus mecánicos, sus operadores y a todo el mundo, ustedes tienen que cambiar el aceite a tantas horas de vuelo. Eso es ley. El operador debe acatar eso. Entonces, eso es mantenimiento preventivo. En mantenimiento correctivo hay varias cosas, como por ejemplo que la llanta ya está bien gastadita. A veces la experiencia y a veces el sentido común a uno le dice, hey, esa llanta no va a aguantar 2 veces más. El avión en su despegue y en su aterrizaje es cuando más sufre. Entonces uno puede decir, esa llanta va a despegar, pero es posible que cuando aterrice, por, por cualquier trato que el piloto le dé, puede ser que esa llanta se reviente, ¿ok? Entonces uno ya hey, no, de todas maneras, ¿por qué le vas a dejar que aterrice 2 veces más si dentro de 2 veces tenés que cambiarla? Mejor la cambio de una vez y me quito el problema, o me quito la incertidumbre. Entonces, eso es mantenimiento por condición, si pudiéramos decirlo así. Y la otra es cuando los sistemas, que son casi todos automatizados, le dicen a uno, hey, mira, aquí tengo una falla. Entonces encienden una luz y dicen cosas tan sencillas como que la puerta de carga está abierta. Entonces en la cabina el piloto dice, hey, aquí tengo una luz que dice que la puerta de carga está abierta. Entonces él no se va a bajar. Hey, busquen al mecánico, el mecánico va, pero yo miro la puerta cerrada. Entonces eso Ujú. me dice a mí, no, eso no es la señal, solo es el switch que está diciendo. Entonces él me dice, ¿sabes que la puerta está cerrada? Sí, capitán, puede irse, la puerta está cerrada. O si no, hey, fíjese que sí, la puerta se quebró la bisagra y la puerta está abierta. Entonces vamos a parar esto y vamos a repararla. Ahora bien, ahora que tenemos acá dos ejemplos claves, ¿usted qué prefiere? Entiendo, yo he escuchado muchas personas, no sé, ¿verdad?, que dicen que entre más, obviamente, entre más nuevo es un avión, mucho más tecnológico y muchas Correcto. personas no prefieren lo antiguo, lo más, qué sé yo, ¿usted qué prefiere? Pues obviamente yo soy de la vieja escuela, ¿va? Yo creo mucho en que las cosas viejas somos mejores. Pero no estoy cerrado a la idea de las cosas más nuevas. Pero sí, a mí me gustan más las cosas más viejas. Tener Son que más armar, fuertes. prefiero más Sí. los eh, botones y los todo. botones y toda la cuestión. En el caso, por ejemplo, de aquí tenemos un problema con este avión. La luz de aterrizaje, cada cierto tiempo, se apaga, se falla. Cada
2 meses, cada 3 meses, vienen los pilotos, ¡hey, se me apagó la luz! El problema es bien sencillo. La tierra de ese circuito se humedece y se desconecta. Para arreglar ese problema, yo tengo que bajar casi todo el tablero para encontrar la punta del alambre que llega ahí, para echarle un poquito de contact cleaner, rasparle la puntita al alambre y volverlo a meter, volverlo a limpiar, volverlo a conectar y la luz sigue funcionando. Aquel no. Aquel tiene todo el fuselaje de metal y en cualquier lugar uno pone un tornillo amarrando el alambre y no vuelve a molestar nunca. ¿Sabes qué hace rato que hablaba sobre el tema de despegue? En el mundo yo soy como en los negocios digitales, ¿no? Ujú. Y se habla mucho sobre los emprendedores, ponen un ejemplo y dicen que los aviones en el despegue gastan el 80% del combustible. ¿Qué No tan sé, real es eso? no sé si lo gastan porque no podrían volar con el 20%. Ah, un saludo para todos los emprendedores. No, Servicio a un no, profesional. llevan no. Bueno, depende cómo se mira. Yo creo que está solo mal expresado. Pero sí, en el despegue, el avión lleva arriba del 80% de su potencia en sus motores, Ok. porque ellos quieren asegurarse de que el avión despegue. No podemos llevarlo al 30%, se va a recorrer toda la pista y nunca va a agarrar fuerza para despegar, nunca va a agarrar velocidad para sostenerse. Entonces sí, se puede usar el 80% o el 90% de su potencia en los motores, de la potencia disponible para despegar, para impulsar y despegar. En el aire ya no se necesita tanto, especialmente porque arriba el aire es más ralo, no se necesita tanta potencia, entonces ellos pueden recortar un poco y relajarse un poco con los motores. En el aterrizaje obviamente ya no necesita la potencia, solo necesita suficiente para mantener la sustentación o la velocidad dentro de lo que dice el manual de vuelo. Entonces, sí se ocupa bastante potencia, pero es más potencia que el combustible. Obviamente los motores tienen el mismo principio. Entre más potencia se les exige, más combustible gastan. Si uno va en su carro o en su moto, con el motor acelerado, va gastando más combustible que como si fuera más despacio. Hablando un poco del tema de autos, me dijeron que le preguntara que si existe alguna similitud entre reparar un auto y un avión. Sí hay bastante similitud, hay algunas pocas diferencias, pero sí es bien similar, especialmente en los motores de pistón. Los motores de pistón de los aviones, que son las avionetas más pequeñas, son igual a los motores de pistón de los carros. El que entiende el principio del motor recíproco, tienen bielas, tienen cigüeñal, tienen pistones, tienen anillos, tienen válvulas, tienen sincronización de tiempo, algunos tienen inyectores, otros tienen candelas o bujías o chisperos, tienen magnetos, que esa es una diferencia entre los carros. El carro tiene energía para una bobina y la bobina manda la energía hacia las candelas. En el avión, los magnetos tienen las bobinas y son independientes de la energía DC o la energía de 24 voltios que tiene la batería del avión. Entonces, uno puede apagar la batería del avión, apagar los radios del avión, apagar todo lo que tiene que ver con energía eléctrica y el motor con dos magnetos sigue funcionando. Y eso no es propio de la aviación. Yo sé que hay carros que funcionan así. Eh, pero sí son muy parecidos. Tienen alternador. Algunos son de 12 voltios, algunos son de 24. Hay algunos alternadores de generadores también, que son igual a los de los carros más modernos. A la hora de reparar, uno puede overholear un motor de avión, y puede overholear un motor de carro. Hay bastantes similitudes. Para mí, la mayoría de las diferencias, o la de la diferencia más importante, es la disciplina de que el mecánico debe tener a la hora de armar su motor o su avión. Yo Claro. no puedo armar el avión por partes. Yo armo la llanta y la termino y descanso. Porque cuando yo tengo mi trabajo terminado, yo me aseguro de que no se va a zafar la llanta. A mí ya me pasó que el mecánico de la llantera me dejó la llanta mal puesta y cuando iba por Ciguatepeque la llanta empezó a darle placa, 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 porque el mecánico me dejó las tuercas flojas. En el avión no nos podemos dar esos lujos. Exactamente. No puedo dejar la hélice mal puesta. No puedo dejar una bujía mal puesta. No puedo dejar de cambiarle el aceite o dejar que el aceite se consuma hasta el final. Sí, qué Esas son las interesante. diferencias. La disciplina de hacer las cosas bien hechas y terminarlas. Claro, es que no hay margen de error, o sea, No hay no se margen de puede. error. Yo lo hablaba no sé con quién hoy o ayer, no sé, y decía, porque si un carro, qué sé yo, o sea, paga algo,
me hago para un lado y listo. Ese Pero sí en el es, aire, esa es la principal idea de uno. O sea, se me prendió una luz. ujú, ¿Qué hago? Me voy para un lado. Me parqueo ahí y averiguo qué está pasando. Me dejaron un cable mal conectado. O sea, el cable se calentó, agarró fuego. En aviones no podemos hacer eso. es Yo una no gran puedo, yo no puedo responsabilidad. agarrar un cable y decir, yo voy a conectar mi radio de cualquier alambre que tengo aquí y ahí voy a andar oyendo música. Tiene que haber un estudio, tiene que haber un STC, que es un Supplemental Type Certificate, una cosa que se le agrega a lo que el fabricante hizo. Y eso tiene que estar autorizado por alguien para que el mecánico o el técnico puedan hacer la modificación. No es solo de que, "Hey, aquí le voy a poner unos parlantes más grandes y vámonos". No funciona así. A mí me pasó, ya me pasó una vez con un avión de Costa Rica. ¿En serio? El avión de Costa Rica, el señor iba para algún lugar aquí por México, a Cancún creo. Pasó por aquí porque tenía humo en la cabina. Se aterrizó y, hey, busquen un mecánico. Me llamaron a mí, yo fui. Y me dice, mira, que es que hay humo, que no sé qué. Que no sé qué. Entonces yo logré meterme bajo el tablero y descubrí el alambre quemado. Ellos le habían puesto un radio al avión 2 días antes de salir de Costa Rica Wow. y no calcularon el riesgo. Entonces, durante el trayecto, con el radio encendido, el cable se calentó, empezó a quemarse y aterrizaron de emergencia aquí. Yo lo único que hice fue cortar el cable. Le dije, mire, capitán, elimine ese radio, no lo use. Se enojó con su técnico de Costa No, Rica. ¿cómo no? Se fueron, pasaron a la siguiente semana de regreso, muy agradecidos, se acabó el problema. Y llegaron hasta Costa Rica. Pero eso no lo podemos hacer en aviación. Total. Siempre hay uno que pasa, ¿va? No lo podemos hacer en aviación como se hace en los carros. Esa es una de las diferencias más notorias. Sí, yo creo que es una gran responsabilidad. Bueno, en general, creo que la aviación para cada personal, o sea, desde la persona que está en el counter, tenemos una gran responsabilidad en el trabajo que hacemos. De hecho, nosotros nos decían, si ustedes se sienten emocionalmente, o sea, no se sienten competentes para ir a volar, tenemos la total libertad de decir, no me siento bien y no ir a volar, Ujú. porque cualquier mínimo error puede costar la vida a muchas personas, no Ah, solo yo a tengo una una. historia sobre eso. Yo trabajo con una aerolínea local, bueno, no local, una aerolínea internacional, y aquí yo los atiendo. El avión aterrizó y cuando ellos aterrizaron empezaron a caerle los mensajes a todos los tripulantes. Uno de los tripulantes recibió un mensaje feo, no sabemos qué fue, pero el muchacho se descontroló de una manera que el capitán dijo, el avión se detiene, yo no tengo tripulante porque mi muchacho no está listo y yo no puedo irme con uno menos. Vamos a esperar a que en el siguiente vuelo manden otra persona. A cubrirlo. Lo mandaron a cubrir y ese avión que tenía que irse a las 12 se fue a las 8 de la noche. Porque el tripulante con su mensaje se sintió mal, se puso a llorar. Me imagino que era una cosa horrible que le había pasado. Pero sí pasó, yo he visto eso. Eso tiene que ser bien delicado. Y la gente dirá, un tripulante, pero es que no va, ni siquiera lleva el avión o no va a Pero pasar las nada. reglas Pero dicen que el tripulante, exactamente. O un procedimiento, qué sé yo, no armó el tobogán. la pregunta es, ¿y si pasa algo y yo no había hecho mi trabajo? ¿Y alguna vez ha visto alguna negligencia en otras personas? En usted no, obviamente. Yo he tenido las mías, pero gracias a Dios no me ha pasado nada. Pero sí, sí pasan cada rato. Sí, yo las he visto un montón. Es que llega un punto, creo que a muchas personas, y nosotros lo tenemos muy presente, al menos cuando yo volé y lo tuve muy presente yo, de no normalizar las cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo reviso todos los días mi equipo de emergencia. Reviso que tenga la viñeta, que esté aquí. Y si vuelo todos los días, llega un punto en el cual ya sé la fecha que vence, ya sé tal cosa, Se voy, memoriza abro. uno. Entonces, imagínate que el día que justo que yo me dio pereza revisar la botella de oxígeno, justo ese día estaba vencida. Esa es la O ley se de me Murphy. olvidó. Esa es la ley de Murphy. Cuando estás esperando lo menos que te pase, te va a pasar. Ujú. Por eso es que la disciplina de hacerlo. ¿Y alguna vez has tenido alguna emergencia? Sí, creo que sí, sí hemos tenido. Creo que un avión se le zafó uno de los cables de la mezcla, no, del acelerador. El piloto que muy habilidosamente logró traerlo a tierra. Y gracias a Dios se había quedado acelerado con el 60% de la potencia. Y eso le sirvió para llegar hasta acá. Y hasta que aterrizó, los pasajeros no se dieron cuenta, de los pasajeros nunca se dan cuenta. Y hasta que él se bajó y me dijo, mire, fíjate que esto y esto. Y entonces yo fui a ver, se había zafado una chaveta
que sostiene la tuerca agarrando el perno que sostiene el cable del acelerador. Entonces, Pero lección, aterrizó bien, o sea, aterrizó ¿cómo bien logró? porque se quedó acelerado. No es como el carro que tiene un resorte que regresa a idle. El piloto puede llevar la potencia y dejarla donde se quede, donde la deja, ahí se queda. Entonces, cuando él jaló la potencia o la empujó, que se zafó en la chaveta, se quedó en una posición que era como más o menos arribita de la mitad de la potencia. Entonces, eso le sirvió para llegar y como ya estaba cerca, Raúl, ¿qué es lo primero que le revisa a un avión cuando llega? En temas lo, de cuando va a volar. pues básicamente se hace un 360. Generalmente cuando el avión está entrando, uno está parado al frente. Y desde que el avión se viene acercando, uno puede estar viendo el radón al frente, los vidrios de la cabina, los sensores de temperatura, los pilots. Cuando se estaciona, uno puede caminar entrando al frente hacia la izquierda de uno con el reloj, revisar todo el costado del copiloto, del primer oficial, después todo el borde de ataque, regresar por el borde de salida del ala hacia el tren de ese lado. Hacer un 360 en el tren de aterrizaje, entrar a la cavidad del tren, buscar fuga, buscar tubos rotos, mangueras reventadas, animales muertos, incluso personas a veces pueden estar metidas ahí. Y después salir por ese mismo lado izquierdo, por toda la cola, revisar que las puertas venían cerradas, em, revisar que el disco verde del oxígeno esté verde, porque si Ujú. está amarillo es que se disparó o se usó y eso es una emergencia. Revisar la cola, el empenaje, su estabilizador horizontal, su estabilizador vertical. Alrededor, por el otro lado, revisar las otras puertas y básicamente lo mismo con el ala izquierda. Empezar por el tren, salir por el borde de salida, revisar las luces de la punta y regresar por el borde de ataque. Ok. ¿Qué tan difícil considera, o sea, para mí, desde mi punto de vista, un técnico sabe muchísimo, no más que un piloto, pero sabe muchísimo. Entonces me refiero a que si va tanto tiempo en una cabina con un piloto, hay muchas cosas que la sabe. Uno entiende cómo funciona el avión, Falta como básicamente la práctica. pero la práctica de cómo ponerlo o cómo volarlo, esa no la tiene uno como técnico. O sea, yo sé para qué sirve el horizonte artificial, yo sé para qué sirve la brújula, yo sé para qué sirve el radio, y yo sé para qué sirve la máscara del oxígeno, pero yo no he estudiado a qué velocidad debe despegar el avión. Yo no he estudiado cuánto tengo que jalar el mando para que el avión levante cierta cantidad de grados. Eso solo se hace en la carrera de piloto. Son bien parecidas, o se trabajan en el mismo equipo, pero si al mismo tiempo son carreras diferentes, son estudios diferentes. Totalmente. El piloto no sabe, aunque en muchos casos sí, los pilotos privados, en aviones pequeños, pero no en las aerolíneas, el piloto no sabe cómo cambiar una llanta, el piloto no sabe cómo quitar un plano, el piloto no sabe las herramientas que uno usa. Hay una línea bien marcada a nivel profesional, pero sí están bien pegadas, ¿Y qué es bien lo que más le pegadas. gusta de su trabajo? Lo que más me gusta, Sí. lo que más me gusta es verlos regresar. Em, yo tenía esa mi satisfacción personal de que cada vez que yo miraba regresar los aviones, volvió, ¿ok? Aterrizó, volvió y hasta aquí. Sin importar el piloto, sin importar el avión. Cuando estuve trabajando allá en otro lugar, estábamos una tarde viendo los aviones regresar y cuando uno de los últimos estaba por regresar, mi compañero de trabajo, que era como mi jefe, el que me estaba dando trabajo, él me dijo, qué satisfactorio es verlos venir cada vez más. Entonces yo automáticamente relacioné su expresión con mi sentimiento. Claro. Para mí es satisfactorio que el avión se va, a saber dónde va, a saber cuántas veces aterrizó, a saber a dónde estuvo, a saber cuántas veces despegó, pero regresó y las personas que vienen ahí vienen seguras. El ¿Y avión alguna regresó. vez no ha regresado alguno? Sí, una vez. Bueno,
de los que yo miraba. Sí, Yo he visto varios que no han regresado, pero de los que yo miraba, de los que yo veo, uno no volvió. tuvo Fue feo, pero no volvió. algún accidente. Sí, fue un accidente. Wow. Em, Parece que fue falla humana, porque según el informe no hubo falla de motor. El avión tenía un microchip que guardaba la información. Cuando se llevó a la computadora y se analizó, pues aparentemente fue falla humana, porque el avión en ningún momento, el motor nunca molestó, nunca falló. Entonces fue triste, eran dos muchachos jóvenes, me sacó mis lágrimas, Claro. me causó mucha preocupación porque inmediatamente lo primero que todo mundo hace es decir, el avión no servía, el mecánico hizo algo malo. Y por estar certificado, estoy en el riesgo de incluso terminar en la cárcel, por no haber hecho algo bien o no haberlo hecho del todo. Es que eso es lo que pasa, o sea, entre todas las cosas, por muy feo que suene, alguien tiene que pagar, esa es la opinión popular. Se cayó un avión y no fue culpa del piloto, se murieron 100 personas, las familias de esas personas, son 100 familias que están queriendo buscar al culpable. Entonces le echan la culpa a la aerolínea. La aerolínea dice, no, no es mi culpa, es culpa del mecánico que yo tengo. Y después vienen las aseguradoras y dicen, nosotros no vamos a pagar si vos tenés un mecánico no calificado. O si logramos probar que tu mecánico se equivocó, no te vamos a pagar. Entonces todo el mundo viene contra el último que tocó el avión o contra el mecánico que tocó el avión. Entonces es un riesgo, pero se mitiga si uno hace su trabajo bien. Correctamente. Yo no puedo inventarme el trabajo. Hay un manual que me dice, usted soque esa tuerca hacia la derecha y póngale 20 libras de torque. Si algo pasa, si la tuerca se quiebra, si el avión se cae, ellos van a investigar y van a decir, esta tuerca no tenía 20 libras. O sí, la tuerca tenía 20 libras. ¿Y quién hizo eso? Fue el mecánico. Yo le puse las 20 libras. Sí, que lo que acaba de decir es muy interesante. Por ejemplo, la película de Sully, o sea, el accidente que realmente pasó, la culpa era para el piloto, en ese Exacto. caso, ¿no? Igual hace poco salió una serie que la acabamos de ver la semana pasada y lo mismo, o sea, los dueños de la aerolínea decían eso, tenemos que encontrar un culpable Así es. y culpaban al Ellos, piloto, pero realmente no era. todo el mundo busca un responsable al final. O sea, siempre. Y ninguna aerolínea, ningún operador va a decir, miren, discúlpenme, me equivoqué y les voy a pagar todo lo que ustedes quieran. Nadie. Va a decir, no, aquel fue. Y a quien sea buscan primero. Y generalmente el mecánico es el que paga los patos. Por eso los mecánicos viejos son más cotizados que los mecánicos jóvenes. ¿Por qué? Porque la experiencia le va dando a uno una gran ventaja sobre la gente que viene llegando al rubro. No es que no puedan aprender, pero siempre la experiencia es mucho más valiosa que lo que acabo de sacar de la escuela. Claro, es como cuando uno vuela, por ejemplo, en mi caso, que volé por 5 años en un Ajá, avión, uno desde que se sienta ya cada sonido ya lo identifica, lo exacto, reconoce, entonces exacto. así es en todos los rubros, la Así experiencia funciona. Y totalmente. funciona también en casi todas las carreras. Pues un ingeniero que tiene 7 puentes construidos sabe más que uno que acaba de salir de la universidad. Que La es idea. contradictorio, porque cualquier persona que escucha esto va a decir, ah, es que solo están queriendo apoyar a la gente que tiene experiencia, que no dan oportunidad a las personas. Solo digo que vale más. Solo digo que vale más el viejo que sabe que el que está empezando. Bueno, lo importante es que creo que tienen la oportunidad de compartir su conocimiento con otras personas, que eso es un punto muy Ah, valioso. sí, sí. Que mucha gente tiene mucho conocimiento, experiencia, pero no la comparte. Es egoísta con su conocimiento. A Sí, diferente cuando uno, desgraciadamente hay gente que funciona así. No, a mí me gusta enseñar. De hecho, teníamos un proyecto de una escuela por ahí, de mecánicos, aquí en Honduras, porque la donde yo estudié, después de cierto tiempo cerró por varios factores ajenos a la escuela. ¿cuáles considera que son las características fundamentales para un técnico? Disciplina, yo pensaría también que la ética, el sentido de responsabilidad y la honestidad es muy importante. Hay varias cosas que lo pueden llevar a uno a ser un buen técnico. Y ya para ir finalizando, que he disfrutado mucho, he aprendido mucho, ¿qué mensaje le daría
aquellas personas, aquellos jóvenes o adultos que les llama la atención de la mecánica y todo, pero, y tal vez les ha cruzado por la mente el hecho de trabajar con aviones, pero lo ven muy lejos o no saben o no se lanzan? ¿Qué les diría a todas esas personas? Pues adelante. Hay varias oportunidades para hacerse mecánico de aviación. Solo son 2, 3 años de estudio. La satisfacción de desarmar y armar cosas es algo que solo los mecánicos lo tenemos y que funcionen después de eso, que busquen sus metas, que sigan sus sueños. En internet hay mucha información sobre escuelas en el país o afuera, precios y toda la información que puedan ocupar. La aviación generalmente está dicha en inglés, porque de allá vienen los aviones. Entonces, aprender inglés es fundamental para ser mecánico de aviación. La mayoría de los libros, la mayoría de la información está en inglés. Si le gusta desarmar, le gusta ser honesto, le gusta hablar con la verdad y hacer las cosas bien. Y en la aviación tenemos escasez de mecánicos. Ese es muy buen dato. Eso es una cosa muy real. Todas las aerolíneas alrededor del mundo están buscando mecánicos de todas las edades. Porque incluso hay compañías, yo sé que por ejemplo Delta tiene una escuela de mecánicos en donde ellos becan a sus muchachos y al salir de la escuela van a trabajar. Porque el técnico generalmente se califica al técnico como la persona con pocos recursos y que le tocó desarmar cosas y que aprendió desarmando carros y así funciona. El joven que aprende inglés le gusta más ir al call center que mancharse las manos de grasa. Se maneja la idea errónea de que el mecánico tiene que andar sucio porque es el mecánico. Sí, Y entre más qué sucio, más increíble. mecánico. Entonces, eso es equivocado. Obviamente eso tiene que ver con su disciplina personal. ¿Qué se siente decir, yo sé armar y desarmar un avión? No cualquiera. Es interesante la reacción de la gente cuando uno le dice, no, yo le puse el motor a aquel avión en donde ustedes se fueron para Miami. De verdad. Sí, sí. Usted fue, sí. Es satisfactorio. A mí me gusta, a mí me apasiona mucho la aviación, me gusta mucho la mecánica Se y nota. sí se siente, sí es satisfactorio. Sí, creo que ya como culminando y lo que decía al inicio, es una profesión de la cual no se habla, siento yo, pues la gente afuera, si le preguntáramos, por ejemplo, a 10 personas qué saben de un técnico de aviación, probablemente una sepa que existe, Casi nadie porque sabe. pues, hasta en las películas no se muestra un técnico. Casi nadie sabe que hay una carrera Ujú, que es mecánico de aviación, pero sí tiene que haber una verdad de que los mecánicos existimos, somos parte importante de la aviación y para exactamente. tocar el avión uno debe estar certificado. Este podcast es para destacar a todos esos héroes que están ahí escondidos, Desarmando y armando aviones. desarmando, haciendo de que cada vuelo pueda terminar con éxito. Aparte que es una carrera diferente a la ingeniería aeronáutica. Ok. Hay una carrera universitaria que es una ingeniería aeronáutica que no tiene nada que ver con desarmar los aviones, más con fabricar aviones. Otro podcast, pero también existe. Interesante. Aquellos ganan más. Ah, Sí, bueno, ya escucharon. aquellos ganan más. No, no crea. Pueden ganar muy bien ustedes. No pregunto cuánto gana porque, bueno, fue un placer compartir, de verdad. Aprendí, me encantó este Igualmente. podcast. Gracias. Y no sé si quieren las palabras de despedida. Pues no, a todos los que quieran hacerse mecánicos, bienvenidos. Necesitamos ayuda y estamos esperándoles. Súper bien. Nos vemos en el próximo podcast de Al Aire.